les va? Estamos en una nueva reunión de GLEC, eh, en este caso con especialistas de distintas áreas, y en este caso nos acompaña la doctora Nora Imperiali, que es médica nefróloga, es miembro del staff de nefrología de adultos del Hospital Italiano de Buenos Aires y hasta hace poquito tiempo jefa del área de trasplante de dicho servicio. Y con ella vamos a abordar un tema sumamente interesante, que es el tema del trasplante renal. Cuando uno lo menciona así como título, surgen un montón de preguntas: ¿cómo, quién, por qué, cuándo, de qué manera? Bueno, entonces, en esta charla la idea es que la doctora Imperiali nos vaya comentando eh, las respuestas a alguna de esas preguntas. Obviamente no vamos a poder abarcar la totalidad del tema en una sola charla, pero por lo menos sí abordar algunos aspectos importantes. Así que bienvenida Nora, muchísimas gracias por compartir este espacio con GLEC. Y bueno, entonces eh, la primera pregunta sería, bueno, ¿cómo llega un paciente a ser candidato a un trasplante renal? Bueno, buenos días. Ante todo, gracias por esta invitación. Creo que la difusión de lo que es el trasplante renal es importantísimo, así que muchas gracias a Alec en particular y a José en particular. A ver, el riñón es un órgano vital, digamos, su función principal es depurar tóxicos del organismo, es como si el organismo fuera una fábrica y el principal encargado de depurar tóxicos es el riñón. Para ello filtra enormes cantidades de sangre, el riñón filtra aproximadamente 180 litros de sangre por día. Aparte de eso, otra función fundamental es regular el agua del organismo. El riñón detecta cuánta agua necesita el organismo, así uno, por ejemplo, puede tomar 20 litros de líquido, el riñón sensa que se necesita 5 litros para el organismo y se van a orinar cuando el riñón es sano 15 litros. De otra manera, uno puede ir al medio del desierto, no tomar líquido y el riñón, si hace falta, deja de orinar para ahorrar todo ese líquido. Es fundamental también, entre otras muchas cosas, para la salud de los huesos, porque regula el calcio y el fósforo. Cuando la insuficiencia renal va progresando, se van perdiendo estas funciones, se van acumulando tóxicos, se va eh, regulando mal el agua que se necesita. Y acá quiero hacer una salvedad que no es de trasplante, pero sí de la enfermedad renal crónica, que creo que es muy importante. Hay enfermedades renales que se manifiestan con infinidad de síntomas que a la persona no le cabe la menor duda que está enferma, pero en una gran cantidad de veces la enfermedad renal se instala en forma silenciosa y progresa hasta estadios muy avanzados en forma silenciosa. De ahí es importantísimo el control de la función renal cuando uno hace los controles, así como se controla el colesterol, se controla la glucemia, es fundamental controlar la función renal a través de la creatinina, que es el marcador principal, y a través del análisis de orina. Cuando, salvando esto, digamos, cuando la enfermedad renal avanza, se llega a un punto que hay que sustituir la función renal, digamos, de alguna manera. ¿Cuáles son los métodos para sustituir la función renal? Bueno, uno son la diálisis, con sus dos modalidades. Una es la hemodiálisis, para ello se utiliza un filtro externo, no está el filtro renal funcionando, se usa un filtro externo, se extrae sangre por una vena especial del organismo, se pasa por el filtro y vuelve a entrar al organismo por otra punción en la vena. Esto las personas lo hacen 3 veces por semana durante 4 horas en un centro de diálisis. La otra forma de diálisis es la peritoneal, que la hacen los pacientes en la casa, que se usa como filtro el peritoneo, que es la tela que cubre las vísceras, que cuando se inflama da la famosa peritonitis. Bueno, ahí se coloca un catéter chiquitito, la persona infunde líquido, ahí se produce el intercambio de sustancias entre la sangre y el líquido a través del peritoneo, se vacía eso, se coloca líquido nuevo, esto lo hace el enfermo en la casa 3 a 4 veces por día. Y la otra
forma de sustituir la función renal es a través del trasplante. ¿Y por qué el trasplante? El trasplante está demostrado que mejora la calidad de vida de los pacientes que sufren enfermedad renal, digamos, porque, bueno, no están dependientes ni de la diálisis peritoneal ni del centro de diálisis, y por otro lado también mejora la sobrevida, digamos. El riñón cuando se enferma aumenta mucho el riesgo cardiovascular porque de alguna manera enferma mucho las arterias. De hecho, las arterias de una persona en diálisis son de una edad mucho más avanzada que la que tiene el paciente, por decirlo de una manera muy gráfica, digamos. La edad de las arterias de una persona de 30 años con insuficiencia renal es equiparable a la edad de las arterias de una persona de 60 años. Esto dicho muy gráficamente. Entonces, el trasplante, si bien no baja el riesgo cardiovascular totalmente, sí lo mejora en forma importante. Y esto, digamos, ¿de qué depende de que esto ocurra? De una muy adecuada selección del receptor para trasplante y del donante. El trasplante tiene pocas contraindicaciones absolutas. Las contraindicaciones absolutas son, bueno, una enfermedad vascular severa irreparable, infecciones activas, cánceres activos, digamos, y existe la posibilidad cuando disfunciona otro órgano, por ejemplo el corazón, el hígado, el pulmón, se pueden hacer trasplantes combinados. Disfuncionó el riñón y disfunciona el pulmón, se hace un trasplante de pulmón y de riñón, o un cardiorrenal o un hepatorrenal, y muy importante, en las personas diabéticas se puede hacer trasplantes de páncreas y riñón, digamos. Páncreas, que es el órgano que aporta la insulina, que es lo que le falta a las personas diabéticas. Así que bueno, entonces, ¿por qué el trasplante renal? Cuando hay una adecuada elección del donante y del receptor, porque es la mejor opción. En cuanto a cómo se hace, un poquito que vos decías la cosa legal del trasplante, ¿cómo se hace el trasplante? Bueno, en nuestro país toda la actividad trasplantológica está regulada por el INCUCAI, que es dependiente del Ministerio de Salud. La verdad que el INCUCAI es un organismo ejemplar, absolutamente, normatiza y fiscaliza toda la actividad trasplantológica, digamos. Cuando un enfermo ingresa a diálisis, el centro de diálisis tiene que derivar a ese enfermo a estudios a un centro de trasplante renal. Esto se hace a través de un registro excelente que existe en el INCUCAI, que es el SINTRA. Digamos, y toda la actividad trasplantológica puede ser controlada por cualquier persona entrando a la página de el INCUCAI a través de algo que se llama CRECI, donde están todos los centros de trasplante, los profesionales que se hacen trasplante, los centros de diálisis. Uno tiene acceso a toda esa información. Y yo siempre digo, la actividad de trasplante es prácticamente una de las pocas actividades que está fiscalizada directamente por el Ministerio de Salud. Uno como médico de trasplante, bueno, tiene Disculpame, Nora, que una chequear. pregunta. Al Sí, CRECI sí, puede entrar cualquier ciudadano de a cualquier pie, persona. Sí, correcto. sí, sí, se entra en la página del INCUCAI, crece y ahí están los centros de trasplante, los profesionales, los Perfecto. trasplantes que se hacen, eso puede entrar cualquier persona. Entonces, el enfermo que entra a diálisis, el centro de diálisis deriva al paciente a un centro de trasplante. Los pacientes tienen posibilidad, después están las restricciones, quién sabe, de obras sociales, pero el paciente puede elegir el centro de trasplante donde se va a trasplantar. El centro de trasplante recepciona ese pedido, convoca al paciente, se lo estudia, se ve que no está contraindicado y el paciente entra en lista de trasplante. La actividad de Y trasplante antes que avances, te quiero hacer una pregunta. Eh, ¿Cuál sería el tiempo, no sé si llamarlo ideal, pero digamos, un tiempo razonable para que un paciente esté en diálisis antes de ser trasplantado? Digamos, el tema es así. Digamos, un paciente puede requerir un trasplante, pero bueno, mientras le llegue su turno según la lista de espera, el paciente se dializa. Ahora, obviamente el concepto que yo tengo es cuanto menor tiempo de diálisis pretrasplante, mejor. Ahora, dado que hay un desbalance entre la oferta y la demanda
de riñones para trasplantarse, y paciente y cantidad de pacientes que lo requieren, ¿cuál sería un periodo de tiempo razonable durante el cual un paciente esté dializado y que esto no lo ponga, digamos, de alguna manera eh, En en riesgo. peores condiciones como para enfrentar un trasplante renal? A mí siempre que hablo de trasplante me gusta formular estas preguntas y esta sería, la pregunta sería ¿cuándo hacer el trasplante renal? Y la verdad que cuando, cuanto antes mejor, digamos. Ujú. Existe hasta hace poco tiempo la ley de trasplante decía que para que un paciente entre en lista de espera para el donante fallecido tenía que estar en diálisis. Hoy por hoy el paciente puede entrar en lista cuando ya su deterioro de la función renal indica que ya debe sustituir su función renal y puede entrar en lista de donante fallecido previo al ingreso a diálisis. Y por otro lado, el trasplante con donante vivo también se puede hacer previo al ingreso a diálisis. Lógicamente, cuando hay indicación ya de trasplante, digamos. Y hay muchos estudios que demuestran que cuanto menos tiempo el paciente estuvo en diálisis, mejor es la sobrevida tanto del paciente mismo como del riñón, digamos, mejor la función del riñón a lo largo del tiempo. Así que la pregunta es cuanto antes mejor. Y de ahí viene de cómo tiene el acceso al trasplante el paciente. Digamos, cuando uno evalúa y dice cuál sería el donante ideal, bueno, lógicamente el donante ideal es un paciente muy joven, que se le produjo una muerte, fallecido, digamos, porque bueno, ahora vamos a hablar un poco del donante vivo, que tuvo una muerte, que es sano, y tuvo una muerte encefálica por un traumatismo de cráneo, por ejemplo. Bueno, esto quiero profundizar un poquito, porque también es un tema un poco entendido quizás muchas veces. Los donantes fallecidos, la donación de órganos se hace cuando se produce la muerte encefálica. Yo lo digo así de una manera, digamos, la muerte famosa es la muerte de la parada cardíaca y de la respiración. De hecho, ¿de qué se mueren las personas? De paro cardiorrespiratorio, digamos, es la respuesta habitual. Entonces, digamos, una muerte es la muerte de la parada cardíaca. Existe otra muerte que es la muerte encefálica, digamos, que es diferente al coma, no es un coma. La muerte encefálica es cuando el cerebro deja de recibir sangre. Entonces, por el traumatismo que sufrió, el cerebro ya no recibe sangre, digamos, y allí se produce la muerte del cerebro. Al producirse la muerte del cerebro, como el cerebro es el órgano que regula prácticamente todas las acciones del organismo, digamos, en un determinado tiempo de horas, se va a producir finalmente la parada cardíaca. Pero la muerte se certifica cuando se para el corazón y también se certifica cuando el cerebro deja de recibir sangre y se produce la muerte encefálica. El diagnóstico de muerte encefálica es un diagnóstico muy estandarizado, digamos, donde se hacen diversas pruebas, entre ellas un electroencefalograma, que cuando es plano indica que el cerebro ya no funciona, incluso está estipulado y por ley, digamos, cómo debe hacerse este estudio, qué otros estudios se deben hacer para constatar la muerte encefálica. Entonces, cuando se constató la muerte encefálica, es cuando se hace la extracción de órganos de los donantes. Actualmente, digamos, hay un déficit de donantes muy importante. En el país aproximadamente hay 30.000 pacientes en diálisis, se hacen aproximadamente 1.000, estos son números, nada, redondeados mucho, trasplantes, digamos, y hay un terrible déficit de órganos para trasplantar, digamos. Y los pacientes ingresan, la incidencia de pacientes en diálisis crece y los que salen para trasplantes son muy pocos. De ahí que Te se hago hacen te sí. hago una pregunta aquí. Eh, Hasta donde yo tengo entendido, con la ley Justina, en donde, digamos, todo paciente fallecido en estas condiciones que vos estás describiendo y que llega a muerte cerebral, es un candidato a ser donante. eh,
tengo entendido que la cantidad de órganos donados se ha incrementado. O sea, Sí. a pesar de lo cual tenemos este déficit que vos estás mencionando, o sea, a pesar de la ley Justina puesta en práctica ya hace años. Sí, a ver, sí, el problema es multifactorial realmente. La ley previa a la ley Justina decía que toda persona era donante, que no haya negativizado, pero era como que faltaba un poco implementar cómo se hacía la donación. Es muy importante el momento de la donación de órganos para la familia del donante es un momento muy crítico, digamos. Está perdiendo un familiar y tiene que tomar una terrible decisión en ese momento. Entonces, como en todo, digamos, la comunicación efectiva, digamos, de los médicos que están tratando, porque antes un poco también era venía un médico del Incucay y preguntaba a la familia. Hoy se trata de que esto quede en los hospitales y la información hacia la familia, y aparte de que se debe buscar que no haya registro que la persona en vida dijo que no quería donar órganos, la comunicación, digamos, es fundamental. Entonces esa persona va, si no lo dijo en vida que no iba a donar órganos, va a ser donante. Pero tiene que haber una actitud de los médicos, digamos, de información muy adecuada de la familia, porque es un momento sumamente crítico. El otro día hubo, hace pocos días, en el Garraham, se hicieron 3 trasplantes de riñón, de hígado, de corazón, de un donante pediátrico que, imagínense lo que es para esa familia, digamos, y la familia, que todavía con la ley Justina se necesita la autorización familiar en los menores, digamos, esa familia pudo, con un altruismo impresionante, hacer eso. Entonces, es una situación compleja. La ley Justina mejoró, realmente mejoró, pero la comunicación con la familia, digamos, y la actitud de los médicos, digamos, hacia la donación, porque el problema también puede ser médico, hacia la donación es fundamental. Entonces, la ley Justina dio como una vuelta de tuerca un poquito a algo que se decía, y también no solo hace que deba ser obligatoria cuando no se informó lo contrario en vida, sino que también modifica en cierta medida la actitud de los médicos ante la presencia del paciente que está por tener una muerte cerebral, y cuando la tiene, cómo se dispara todo el mecanismo. Eso me parece muy importante porque, bueno, como en toda relación humana, la comunicación es un elemento clave. Entonces, digamos, que el manejo de la comunicación sea inicialmente de los médicos que están tratando al paciente, más que de los médicos del INCUJAI, me parece mucho más, digamos, humanizado de alguna manera, por ponerle un término, este, ya que, digamos, primero que eso es una especie de transición, digamos, de una situación seria a una situación irrecuperable, y que, bueno, esa situación irrecuperable haga que ese paciente sea un donante de órganos, que aparezca el INCUCAI, que parece que es alguien que entra por la ventana y está explorando a ver, para ponerlo en términos claros, digamos, no es así. Sí, Digamos, yo he trabajado en el INCUCAI durante un tiempo y conozco un poco cómo se manejan, con lo cual lo digo con conocimiento de causa, no es que se mete por la ventana a ver, bueno, qué es lo que nos podemos llevar, sino que me parece que la comunicación de los médicos tratantes facilita mucho la actitud de donación, por parte de la familia, siempre y cuando, obvio, no haya una negación explícita del paciente previa para la donación de órganos. Así que esto me totalmente. parece. Bueno, y aparte de este hecho fundamental, digamos, que se rediscutió con la ley Justina, y se le dio esta nueva visión que ayuda mucho, lógicamente no cualquier persona puede ser. A ver, una cosa importante, por ejemplo, donación de córneas, prácticamente son tan pocas las contraindicaciones que cualquier persona que fallece podría donar.
idóneas. Pero bueno, para donar órganos se necesita que la persona esté, digamos, en cierta situación de salud, digamos, y que, bueno, se le produjo la muerte cerebral, pero bueno, no tiene afectación severa de otros órganos. Y un poco acá viene por qué faltan también órganos. Por ejemplo, en los países más desarrollados, donde no hay accidentes de tránsito, donde no hay muerte por asaltos y qué sé yo, la donación de órganos es toda a expensas de donantes añosos, no tan sanos, digamos, que quizás tienen hipertensión, lo que se llama donantes subóptimos, digamos, que quizás tienen hipertensión arterial o que tienen algún grado de enfermedad vascular y que no los asesora. Entonces, no solo la falta de donantes es por falta de actitud hacia la donación, que eso con la ley Justina mejoró un poco, sino que, bueno, el donante tiene que tener nada. Uno cuando implanta un órgano está implantando un órgano de la edad del donante, digamos, o sea que tiene la edad del donante y está envejecido como el donante. Y la donación actualmente, por un lado, afortunadamente, hay menos jóvenes que les ocurren estas cosas, pero por otro lado, la donación en este momento es a expensas de donantes un poco más añosos y con algún grado de hipertensión, digamos. Entonces, ¿es bueno tener estos donantes? Sí, es bueno también. Lógicamente hay que adecuar el donante al receptor. Lógicamente uno no le va a poner un donante o va a tomar muchas precauciones, ponerle un donante de 75 años o de 80 años a un paciente de 20 años, digamos. Va a tener que darse muchas otras condiciones de excelencia, pero bueno, un donante de 75 años para un paciente de 70 años es excelente, digamos. Entonces ahí viene, digamos, la adecuación del donante a el receptor, digamos. Y volviendo un poco a lo que hablábamos, como hay escasez de donantes, a pesar que se mejoraron muchas cosas, surgen estas alternativas de trasplante con donantes no tan óptimos, digamos que son, y de hecho en la distribución se trata, si hay un donante añoso se distribuye entre los receptores añosos y no se le ofrece a un chico, por ejemplo. Que antes había un programa especial, pero ahora no, directamente cuando hay un donante añoso se ofrece a los receptores añosos. Y de ahí surge también los trasplantes con donantes vivos, digamos, que están perfectamente regulados por la ley, nuestra, insisto, excelente ley de trasplante, en su artículo 22 determina quiénes pueden ser donantes vivos. Donantes vivos pueden ser personas mayores de 18 años de edad que sean cosanguíneos hasta cuarto grado, tíos, primos, digamos, y esos pueden ser en forma, o cónyuges, digamos, estén casados o no, pero que demuestren convivencia, y si tienen hijos más demostrada la convivencia, las cónyuges también pueden ser donantes en forma automática. Todo aquel donante vivo que no está contemplado en la ley debe tener una autorización judicial para poder ser donante. Esto es una forma de, y que se hacen, la verdad que el método de fiscalización también es excelente. Yo quiero remarcar estas cosas, de las buenas cosas que tiene nuestro país, digamos, porque a veces se escuchan cosas terribles y se escuchan tráfico de órganos y compra de órganos, y la verdad que cosas muy malas que nuestra ley nos preserva mucho. Y cuando hay un donante vivo que se requiere autorización judicial porque no está contemplado en la ley, también se hace a través de un juez y se hacen reuniones donde están donante, receptor, trabajadores sociales, psicólogos, personas del INCUCAI, personas del lugar donde se va a hacer el trasplante, médicos trasplantólogos, y realmente es un trabajo multidisciplinario muy bueno, y de ahí, de ese análisis, luego se da la aceptación o no para que el donante que no está contemplado en la ley pueda ser donante vivo. Perfecto. La, sí, la donación con donante vivo tiene algunas ventajas, digamos, y ahora quería entrar un poquito cómo se hace el trasplante. Digamos, el trasplante y la distribución de órganos se hace a través del grupo, digamos,
para donante fallecido, después entro un poquito al donante vivo. Para donante fallecido hay una lista única nacional de receptores de trasplante renal. Entonces, cuando hay un donante, se ve primero el grupo sanguíneo, porque en nuestro país se hacen trasplantes con donantes fallecidos solo con grupo sanguíneo compatible. Mientras que trasplantes con donante vivo sí se puede hacer con grupo sanguíneo incompatible. ¿Por qué? Porque el trasplante con grupo sanguíneo incompatible es un trasplante un poco más complejo que requiere una carga de inmunosupresión mucho mayor. Entonces, se hace con grupo compatible, esto quiere decir el mismo grupo, o que el donante sea grupo cero, que es un donante universal, digamos, que corre tanto para el donante cadavérico como para el donante vivo. Entonces se ve el grupo sanguíneo. Ahí hay una gran distinción de quiénes pueden ser posibles receptores. Después se ve el HLA. ¿Qué es el HLA? Es algo difícil de explicar. Una vez la doctora Viciniano del INCUCAI dijo que era el DNI, a mí me encantó y lo repito, el DNI inmunológico de las personas. ¿Qué es esto? Digamos, es lo que mira nuestro sistema inmune y reconoce los órganos propios o no propios. ¿Esto cómo lo hace? Imaginémonos cada célula de nuestro organismo tiene como proteínas, como pelotitas, que es lo que mira el sistema inmune. Entonces, la nomenclatura se denominan con letras y números, por ejemplo, A1, A24, B55, B36, etc. Entonces, eso es lo que se denomina HLA de cada persona. Entonces, el sistema inmune mira el HLA de los tejidos, reconoce los propios, no los ataca. Cuando entra un órgano extraño, tiene otro HLA, tiene otras letritas, por ejemplo, A5, A45, B35, cualquier cosa. Tiene letritas y números diferentes, el sistema inmune lo mira y va a tratar de destruirlo si es posible ese órgano a través de células, infiltración de células, a través de anticuerpos, que anticuerpos se entiende mucho más después del COVID, que son los anticuerpos, digamos, a través de eso. Entonces, cuando hay un donante se ve grupo sanguíneo y se ve HLA. Entonces, ahí sale un ranking de los receptores más compatibles con ese donante y menos compatibles. Se trata, por otro lado, que quede en la región, digamos, que se distribuyen los receptores de la región. Nuestro país es un país muy grande, y el tiempo que transcurre desde que ocurre la muerte cerebral, que se producen baja depresión, muchas alteraciones en la temperatura, donde sufren todos los órganos, digamos, por eso se lo mantiene al donante cuando se van a extraer los órganos. Luego se extrae el riñón y si bien se le colocan soluciones para que sufra de preservación, que sufra lo menos posible, se coloca en hielo, hay un cierto sufrimiento. Entonces ese tiempo, que se llama tiempo de isquemia, tiempo que el riñón no recibe la sangre, es bueno acortarlo lo más posible. Entonces se trata de que el riñón o los riñones queden en la región donde está el donante. Si no hay receptor posible, digamos, en esa región, pasa a distribución nacional, pero se trata de eso. Y después, a partir de eso, hay ciertas prioridades que se dan, que son, por ejemplo, a los niños tienen puntaje adicional para recibir un órgano, y hay otras, por ejemplo, tiempo en diálisis, como la diálisis tiene tanto impacto, desde hace varios años se da puntos adicionales para pacientes en diálisis y se ve que los pacientes están saliendo de diálisis. Entonces, por ejemplo, y se da también puntajes adicionales cuando las personas, sea por trasplantes previos o las mujeres por embarazo, tienen anticuerpos anti-HLA circulando por su sangre. Entonces, ahí entonces dijimos grupo sanguíneo, HLA y todos estos parámetros, y queda un ranking de cómo se va a hacer la distribución. Y quedan los pacientes de primero a último. Ese ranking se hace en todos los trasplantes, en todas las distribuciones. No es fijo, no es una persona entró y quedó en quinto lugar, por ejemplo. No es que en el próximo operativo van a entrar en quinto lugar, digamos. Va a volverse de cero. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Ahí sí, sí, me gustaría quizá, digamos, decir lo que dijiste vos con otras palabras para reforzar este punto, porque no es que un paciente, digamos, cuando uno tiene un órgano,
elige al azar a quién se lo implanta, sino que existe un mecanismo de selección perfectamente definido y ese mecanismo se va cumpliendo paso a paso hasta llegar al mejor receptor posible, tomando en cuenta todo esto que vos comentaste, el grupo sanguíneo, el HLA y el resto de los factores que entran en juego, como si es un niño o si el tiempo de diálisis, etcétera, etcétera. Pero que no se hace a ver, y bueno, el rubio recibe el riñón, para decirlo muy, este, digamos, llanamente, sino que hay un mecanismo de selección preestablecido y que se cumple. Totalmente, absolutamente, y yo digo, se hace, cuando sale este listado, digamos, muchas veces se llama a muchos pacientes, no a todos, porque se hace hasta el puesto 100, digamos, pero, por ejemplo, puede ocurrir que el paciente que por compatibilidad y todas estas cosas que decimos queda en primer lugar, no puede trasplantarse porque en ese momento está con gripe, suponemos. El segundo paciente tiene anticuerpos contra ese donante, contra el HLA de ese donante y no puede trasplantar. Entonces la lista se va moviendo hasta que se llega y quién sabe se trasplanta el paciente que estaba en cuarto y quinto lugar, desde el primero y segundo, pero por estos motivos. El proceso es absolutamente estandarizado y transparente. Los pacientes pueden ver cuando entran en lista de espera a través del INCUCAI. O sea que pueden enterarse cuando entraron en lista de espera. Lógicamente, los centros no pueden informar a todos los pacientes porque a veces hasta nosotros no nos enteramos porque, bueno, nuestro paciente está en lugar 80, por decirlo de alguna manera. El INCUCAI nos llama cuando está entre los 10, 20 primeros, digamos. Pero los pacientes pueden tener acceso a cuando entraron en una lista de distribución de órganos y pueden tener acceso a por qué no se trasplantaron y pueden incluso conversarlo con su centro de diálisis y de trasplante. ¿Mm? Ese es un mecanismo muy estandarizado y muy transparente. ¿Mm? Correcto. Y entonces, ¿qué otros elementos, si es que lo hay, porque quizás abordaste ya todos los elementos, entran en juego en la selección este, en la selección de a qué receptor se le va a implantar el órgano disponible? ¿Hay alguno más que no Básicamente, hayamos? no, básicamente es esto, digamos, Ok, bueno, HLA, grupo sanguíneo, edad, que es un factor, la verdad que es muy importante, yo repito, un donante de 80 años no se le va a poner a un chico de 15 años, y luego, bueno, está la cosa, la enfermedad cardiovascular que tenga el posible donante, digamos, que se evalúa muy lo más certero posible, digamos, y que el donante no tenga otras enfermedades más allá de la muerte cerebral y estas que podemos aceptar. Digamos, esto va también para el donante vivo, digamos. La selección, digamos, hay una estricta selección del receptor que puede eh, recibir un trasplante, y ahora explico por qué es importante la selección del receptor también. Pero como estamos hablando del donante, también hay una estricta selección del donante vivo. Uno pretende que el donante vivo esté absolutamente sano, digamos. Eh, Cuando se analiza qué ocurre, en medicina todo se maneja por estadísticas, digamos, cuando se analiza qué ocurre con los donantes, las personas que fueron donantes de riñón a muy largo plazo, bueno, cada vez que se analiza se ve que no sufren, digamos, no se enferma el riñón, si bien pueden quedar con una creatinina distinta, que la creatinina, que es lo que uno mide en la función renal, digamos, puede quedar con una creatinina un poquito más alta que la que tenía, pero lógicamente no es una enfermedad renal, si bien por definición uno le puede decir, bueno, tenés una creatinina más alta, nada. Es algo que no progresa, digamos. Se correcto. analiza mucho esto, progresión en la enfermedad renal, que ya digo, puede tener una creatinina de una persona sana como ellos un poquito más alta. ¿Esto va a tener implicancias? No, no va a tener implicancias porque no hay progresión de enfermedad renal.
Se analiza mucho si se va a poner hipertenso el que fue donante renal. Entonces se ve en las grandes series de análisis a muy largo plazo que quizás es la persona que, comparado con la misma edad, digamos, y con el mismo estado de salud, la persona que fue donante tiene 125 de tensión sistólica y el que no fue donante tiene 120, digamos. ¿Esto va a tener impacto en su salud? No, no va a tener impacto en su salud. Y por otro lado, por ejemplo, se analiza un marcador muy importante de enfermedad renal, como es la pérdida de proteínas en la orina. Entonces, la pérdida de proteínas en la orina, yo pongo números así, digamos, es normal hasta 200 miligramos. Bueno, quizás el donante tiene 300 miligramos. ¿Esto va a impactar? No. Entonces, se hace una muy estrecha evaluación de cómo está el donante y en base a eso, digamos, se lo acepta. El donante se estudia muy profundamente. ¿Y qué se estudia en donante y receptor? Se estudia que no haya enfermedades neoplásicas en el receptor, porque puede ser agravada por la inmunosupresión que va a tener que tomar, y en el donante, porque sea una neoplasia de un cáncer de otro órgano, por ejemplo, una mujer con un cáncer de mama, por más que no se esté trasplantando una mama, por decirlo así, puede transmitirse el cáncer por el riñón, digamos. Se estudia mucho que no tenga infecciones el donante, porque pueden ser transmitidas por el riñón, y lógicamente se lo estudia mucho que esté sano, básicamente, y que uno lo va a exponer a un riesgo, que es un riesgo de una cirugía, que es una cirugía de explante de riñón, que es una cirugía de bajo riesgo. Y el donante también fallecido también se lo investiga que no tenga tumores, que no tenga infecciones, y bueno, y la edad, como decía, que es un factor importante. Se puede hacer el trasplante con donante vivo, al donante se lo estudia profundamente para ver que esté sano y va a correr solo el riesgo de la intervención quirúrgica, que es una intervención de bajo riesgo, ¿no? Y se lo va a ver a lo largo de su vida y se lo va a controlar. Entonces, como decíamos, el donante ideal existe poco, digamos, y a raíz de que existen pocos donantes ideales es que se abre la opción del trasplante con donante vivo y con trasplantes de fallecidos no del todo óptimos. Con respecto a los donantes vivos, a veces los familiares no pueden ser donantes de su familiar porque, por ejemplo, el receptor tiene anticuerpos contra el HLA del donante, o sea, contra los tejidos del donante. Entonces se abrió la posibilidad, y ya está integrado a la ley de trasplante, que se puedan hacer lo que se llaman donantes cruzados. ¿Qué quiere decir eso? Se hacen listas de receptores con sus donantes aceptados por la ley, tiene que ser donantes que estén dentro de lo contemplado por la ley. Entonces, un receptor recibe un órgano de una pareja de donantes distinta de la de él. Se entrecruzan donantes y receptor. Esto ya está funcionando en el INCUCAI y ya se incorporó a la ley, digamos, como ampliar y un poquito achicar la brecha esta importante que hay entre los requerimientos de órganos donados y la escasa cantidad de órganos donados que hay. Ahora sí, entrando un poquito a cómo se hace el trasplante. Dijimos que se puede hacer con estos tipos de donantes. La intervención quirúrgica, los cirujanos se enojan cuando me escuchan decir eso, pero la intervención quirúrgica eh, es una operación no demasiado compleja. En general, los riñones que no funcionan no se sacan, salvo que sean riñones que están infectados, o a veces en ciertas enfermedades como los riñones poliquísticos son gigantes y no hay lugar donde poner un nuevo riñón y se saca el riñón que no funciona, sino se dejan. El órgano a trasplantar viene con una vena, con una arteria y con un uréter, que es el conducto que lleva la orina desde el riñón hacia la vejiga. Entonces, el riñón se implanta en unas arterias que se llaman ilíacas,
que es una arteria luego que la aorta, que es la arteria principal que sale del corazón y distribuye la sangre a todos los órganos, las arterias ilíacas son las que luego van a dar las arterias que irrigan los miembros inferiores. Entonces se pone el riñón en la arteria ilíaca y en la vena ilíaca, que es la que trae la sangre hacia el corazón desde los miembros inferiores. El requisito, como decía, es que la arteria ilíaca del receptor esté en condiciones que pueda el riñón recibir buena cantidad de sangre, que no esté tan enferma para que el riñón pueda recibir buena cantidad de sangre. Luego se hace un orificio en la vejiga y se impone el uréter, se implanta en la vejiga. Entonces a la vejiga le llegan 3 uréteres, 2 de los riñones que no funcionan y un uréter del riñón Con trasplantado. lo cual, digamos, para clarificar un poco el punto, el riñón que se implanta se coloca en alguna de las fosas ilíacas. Exacto. Queda el riñón implantado, queda en la parte baja del abdomen, sí, como Ujú. decís, en las fosas ilíacas, en el lado derecho y en el izquierdo. Es bastante superficial, digamos, no es profundo como los riñones nativos, es un riñón bastante superficial, Correcto, sí, digamos. sí, sí. Y queda en la parte baja lateral del abdomen, por decirlo de alguna manera. Exacto. Cuando termina la cirugía, empieza la historia del trasplante. El trasplante, lamentablemente, nunca se logró en medicina que el organismo y el sistema inmune acepte el órgano trasplantado. Entonces hay que dar inmunosupresión. La inmunosupresión es de por vida, digamos. Lógicamente, al principio, cuando el sistema inmune está reconociendo este órgano, es a dosis más altas. Luego se van disminuyendo las dosis, pero la inmunosupresión hay que tomarla de por vida. El paciente puede tener 20 años de trasplante que deja la inmunosupresión y pierde el riñón trasplantado. Entonces, debe Discúlpame, haber... te interrumpo Sí. aquí, porque te quiero hacer una pregunta. ¿Existen situaciones en las cuales los pacientes, el receptor, recibe inmunosupresión previa al implante del riñón nuevo o la inmunosupresión comienza después que se implantó el riñón donado? Bien, la inmunosupresión habitualmente y más frecuentemente se comienza a dar en el quirófano. En el quirófano, cuando se está haciendo el trasplante, se comienza a dar la inmunosupresión. Existen casos, esto que yo decía, cuando hay personas que tienen anticuerpos contra HLA circulando, que los adquieren, que se llaman personas hipersensibilizadas. ¿Cómo puede tener uno circulando anticuerpos anti-HLA diferentes al propio? Eh, Cuando o tuvo un trasplante previo o en las mujeres cuando hay múltiples embarazos, digamos. El embarazo es como un ejemplo de tolerancia inmunológica perfecta, digamos, porque una persona tiene un ser distinto en su organismo y no lo ataca, digamos. Pero bueno, en las mujeres con múltiples embarazos a veces hay pasaje de HLA del feto y va circulando. Entonces, cuando hay la persona, el receptor tiene circulando HLA que puede estar en el donante con las letritas y números, como digo yo, que están en el donante, en ese caso se los llama hipersensibilizados. Esas personas es muy difícil que puedan recibir un trasplante porque como es condición de que no haya estos anticuerpos, cuando se hace el cross-match, que se hace antes del trasplante, que es enfrentar la sangre del donante con la del receptor y ver que la sangre del donante no ataca a las células del receptor, eso se llama crossmatch y es condición para hacer el trasplante que el crossmatch sea negativo. Estas personas tienen altamente frecuencias de crossmatch positivo, entonces a veces se les hace inmunosupresión como preparándolos para un trasplante. Entonces se trata de bajar un poco la cuantía de anticuerpos que tienen circulando por la sangre. Perfecto.
Salvo estos casos, la inmunosupresión se comienza en el quirófano. Digamos, cuando se va a restaurar la circulación al riñón, digamos, cuando se va a descampear y el riñón va a recibir la sangre, ahí ya comenzó a recibir inmunosupresión. Siguiendo con la cirugía, para después abordar cómo es todo el seguimiento, la cirugía tiene baja tasa de complicaciones. ¿Qué complicaciones puede haber? Bueno, la más temible es que se tape la arteria y que no se pueda solucionar, con lo cual se pierde el riñón. Es muy poco frecuente. Puede ser que, por ejemplo, cuando se hace la unión del uréter a la vejiga, que mientras cicatriza ese agujero que se le hizo en la vejiga, haya fuga de orina hacia el exterior, que es solucionable, que haya sangrados, digamos. La tasa de complicaciones es baja, alrededor del 5%, y que no se puedan solucionar es mucho más infrecuente, que es que un riñón que se tapó la vena o la arteria y no se puede solucionar. Bueno, cuando termina la cirugía, entonces se comienza el seguimiento post-trasplante. La inmunosupresión, como decía, hay que recibirla de por vida. La inmunosupresión tiene sus efectos adversos. Digamos, por un lado, como decía antes, puede producir hipertensión, puede producir aumento de colesterol, puede reactivar cánceres existentes, por eso es muy importante estudiar, puede predisponer algunos cánceres, sí, puede predisponerse fundamentalmente a tumores de piel, y ahí viene parte de los cuidados que tiene que tener un paciente trasplantado, que después los comento. Eh, y puede, bueno, producir, predisponer a infecciones. La persona se queda con las defensas bajas, digamos, para no atacar al órgano trasplantado, con lo cual su defensa contra las infecciones es mucho más defectuosa. Las infecciones son más comunes y más frecuentes y más graves, digamos, más frecuentes y más graves. ¿Cómo se hace el seguimiento de la persona trasplantada? La persona trasplantada, si bien los primeros tiempos post-trasplante son de muchos cuidados, ahora que se conoció el uso de barbijo con la pandemia, sirve mucho para explicar. Al principio no puede concurrir a reuniones con mucha gente, tiene que usar barbijo cuando sale. Digamos, este periodo de gran cuidado en este sentido es corto tiempo, que las personas lo sufren en cierta manera. Es más, las personas que no dializaron y no conocen lo que es la diálisis dicen, uy, ¿por qué me trasplanté si ahora tengo todas estas cosas? Pero bueno, ese periodo es corto tiempo. A partir de ese momento comienza el seguimiento post-trasplante, que debe ser de por vida y que está estipulado como debe ser. Cuando el paciente se va de alta, concurre 2 veces por semana al centro de trasplante. A los 15 días al mes empieza a venir cada 15 días, y después es un control una vez por mes durante mucho tiempo. Nunca se deja y a través de los años, digamos, es excepcional que el paciente, aunque tenga 10 años de trasplante, no concurra de 3 a 4 veces a control, de 2, perdón, a 3 veces a control. Esto es, digamos, el enfermo ya deja de sentirse enfermo, se reintegra a su vida normal, y esto en cierta medida es un peligro, digamos, porque cuando uno se analiza por qué se pierden los riñones trasplantados, la causa más frecuente sigue siendo la causa inmunológica. ¿Y por qué? Por esto que yo digo, porque el organismo nunca se adapta, y porque lamentablemente muchas veces existe que los pacientes empiezan a olvidar la toma de la medicación. Lamentablemente, los pacientes trasplantados toman mucha medicación, toman en general 3 inmunosupresores, 1 o 2 se dan una sola vez al día, otro se da 2 veces al día. En general requieren tratamiento de la presión, requieren tratamiento de prevención para algunos efectos tóxicos de la inmunosupresión. Entonces son personas que se sienten sanas y que toman mucha medicación. Entonces, el abordaje de estos pacientes debe ser muy cuidadoso, digamos. El paciente tiene que estar muy educado y permanentemente educado a partir de conocer lo que le ocurre. Las consultas deben ser frecuentes, y debe haber un seguimiento del paciente y un tratamiento del paciente como se trata a los enfermos crónicos, digamos. Así como dijimos que el enfermo crónico renal
requiere ser seguido muy estrictamente y también requiere una educación y una conciencia de su enfermedad y una conciencia en la toma de la medicación, esto el paciente trasplantado, si bien tiene una calidad de vida mucho mejor, tiene ese requerimiento del mismo seguimiento. La inmunosupresión es básica, que lo tiene en tiempo y forma, y cuando se ve que pasa, por ejemplo, en los adolescentes, lejos la primera causa de pérdida del injerto es de causa inmunológica por pérdida de la inmunosupresión. El paciente puede tener traspiés en su vida, digamos, por ejemplo, no es infrecuente que pierden una pareja y dejan de tomar la inmunosupresión, porque es, digamos, tienen que tener mucha conciencia y mucho seguimiento y mucha educación acerca de qué es lo que le ocurre y cuáles son las implicancias si no cumple. Por otro lado, como es la enfermedad renal crónica, los cambios, digamos, ocurren también en forma asintomática, como es característica de muchas enfermedades crónicas, estadios No, terminales, que todo es asintomático. Entonces, se puede detectar quizás un rechazo en estado tan avanzado si el paciente no fue a la consulta a tiempo que ya no se puede solucionar, cuando la mayoría de los rechazos cuando ocurren son tratables y reversibles. Entonces, esto tiene que estar abordado desde el punto de vista médico, del sistema médico y de los pacientes, un seguimiento muy estricto y con mucha conciencia. Como decía, los riñones se pueden perder, se siguen perdiendo por cosas inmunológicas, por falta de adherencia del paciente a la inmunosupresión, o lamentablemente falta de adherencia al médico, que baja mucho la inmunosupresión, cosa que debe hacerse con mucho cuidado y con mucho control, incluso con biopsias. Es muy frecuente las biopsias en los pacientes trasplantados, mucho más que en los enfermos crónicos, porque uno ante la mínima duda biopsia el riñón y ve cuál es el tratamiento a seguir, si es subir o bajar la inmunosupresión. Y bueno, la causa son la falta de nivel adecuado de inmunosupresión, hay infecciones que pueden hacer perder el riñón. Últimamente se diagnostica mucho la infección por virus BK, que es un virus que no se conocía, que es de difícil tratamiento, por eso forma parte del screening habitual de los pacientes trasplantados. Puede reaparecer la enfermedad de origen en el riñón trasplantado, es poco frecuente, pero puede aparecer, o pueden aparecer enfermedades de nuevo en el riñón que hacen que se pierdan. Pero la duración de un riñón trasplantado es muy dependiente de múltiples factores, del donante, lógicamente, y de la salud del receptor. Y por eso, bueno, el control estricto de toma de inmunosupresión, el control estricto de la presión arterial, si tiene trastornos en el colesterol, el control estricto del colesterol, son pilares fundamentales. Y el abordaje del paciente tiene que ser seguimiento de un paciente crónico, donde están estipuladas las visitas, donde hay alarmas cuando el paciente no está viniendo a la visita, donde hay educación permanente del paciente para que él pueda hacerse cargo de su medicación. Y bueno, ahora con todas las herramientas que hay, informática, inteligencia artificial y todo, yo creo que va a ser muy útil la aplicación para ayudar en el seguimiento de los pacientes trasplantados. No buenísimo. sé si... Y sí, sí, digamos, no, te quería, para tener un dato, digamos, estadístico, eh, ¿cuál es aproximadamente la proporción de rechazo agudo que tiene un riñón trasplantado y cuál es la sobrevida útil, funcionalmente útil, de un trasplante, por ejemplo, a los 2, 3 años de injertado, como para tener una dimensión también de los tiempos? A ver, la vida, la tasa de rechazos es variable porque depende de, el estatus inmunológico del receptor, ¿no? Pero está alrededor de, te podría decir, del 10%, rechazo agudo en el periodo inicial del trasplante en un paciente con un relativamente bajo riesgo inmunológico. Lógicamente, en pacientes, estos pacientes que decíamos que tienen anticuerpos
contra el HLA que son hipersensibilizados, la tasa de rechazo es mayor. Y tal es así que se hacen en estos pacientes casi siempre biopsias de vigilancia, digamos. Las biopsias de vigilancia en el trasplante hay centros que las hacen siempre, sean pacientes de alto riesgo inmunológico o no, y hay centros que no. Pero lo que sí, casi todos los centros lo hacen y es una buena práctica, biopsias de vigilancia en pacientes con alto riesgo inmunológico, porque uno detecta el rechazo en estadios muy precoces, aun cuando no modificó la función renal, y ahí evalúa la adecuación de la inmunosupresión. Entonces, pero la tasa de rechazo en pacientes con bajo riesgo inmunológico está alrededor en periodos iniciales del 10%. Ok, La tasa alejada depende de esto que decía, de la adherencia al tratamiento y también del estado inmunológico del paciente. La sobrevida de los riñones trasplantados también es variable dependiendo de muchos factores, de esto, estatus inmunológico, hipersensibilizado o no y tasas de rechazo, edad del donante, como yo digo, digamos, el riñón que uno pone tiene la edad del donante, digamos, y después está sujeto a múltiples injurias. Igual vuelvo a insistir, ¿hay que esperar a tener un donante de 20 años? No, no hay que esperar, digamos, porque el beneficio del trasplante es mucho y los avances en el tratamiento de los pacientes trasplantados hacen que aún un riñón de mayor edad tenga una larga duración, digamos. Entonces, dependiendo de, bueno, paciente hipersensibilizado, edad del donante, tasa de rechazos, infecciones, reaparición de la edad de base, de la enfermedad de base, aproximadamente está por arriba de los 10, 15 años, bastante por arriba de los donantes medio, ¿no? Promedio. Los donantes fallecidos y por arriba de los 20, 25 años los donantes vivos. Pero bueno, son promedios y son análisis de grandes grupos de pacientes, como se hace en estadística, se sí, sí, analizan sí, grandes poblaciones y se perfecto. sacan promedios. Bueno, Nora, creo que con esto hemos cubierto una serie de tópicos importantes vinculados con el trasplante renal. Obviamente no se ha agotado el tema, pero sí, por lo menos hemos abordado los más importantes. Te agradezco que hayas aceptado esta invitación de GLEC para participar en esta charla y bueno, a tu disposición para lo que nosotros podamos colaborar también. Y nuevamente muchas gracias. Bueno, yo también quiero agradecer y quiero agradecer a Greg, digo, porque realmente es algo muy importante y es algo que en medicina se tiene que terminar de implementar, el tratamiento de los enfermos crónicos como debe ser. No es, son enfermos que no es que van porque tienen una angina el médico y después no van hasta que tienen, no sé, le La duele el próxima abdomen, angina, digamos. ¿Cómo? hasta que tengan la próxima angina. Hasta que tengan la próxima angina. Son enfermedades, las enfermedades crónicas no transmisibles, donde la enfermedad renal es una de ellas y el trasplante es otra de ellas, requieren una educación permanente médica y de los pacientes. Así que bueno, agradezco a Ale que un poco se ocupa de estos temas y agradezco que haya invitado a la charla. Buenísimo, muchas gracias. Mucha suerte, Bueno, Nora. Gracias por todo. igualmente, hasta luego. No, Hasta por favor. luego.